de qué va una abducción. Bienvenidos a Mi Aire de la Academia de las Artes Sanadoras. Desde ya les damos gracias por suscribirse, dar like y activar la campanita. Gracias también por las donaciones que están haciendo para nosotros. Soy Ariel Svi, quien les da la más cordial bienvenida. Y el día de hoy contamos con los hipnoterapeutas Boris Soto del Ecuador y también de el señor Albeiro Gómez Miranda. Me gustaría también decir que, como en todo, vivimos en una polaridad y también no todo es negativo, no todo el sistema, lo de los implantes, por ejemplo, tiene que ser negativo. Algunos casos dicen que, por ejemplo, han sido abducidos para bien, ¿no? Inclusive algunos han tenido enfermedades catastróficas y después de la experiencia han sanado, ¿no? Eh, Algunos implantes también, o sea, como digo, también son para la salud, porque también hay que entender que en polaridad también no toda raza, por ejemplo, generalmente las razas que abducen son de quinta dimensión, interviniendo en la cuarta dimensión. Pero bueno, así como hay aquí, amigos, así como hay aquí gente buena, gente mala que te ayuda y gente que no, también hay en todo, y hay una de las leyes precisamente universales, como es aquí, es allá, ¿no? Y también en algunos casos manifiestan que han ayudado, ¿no? Que ayudan con razas que tienen tecnología y ayudan con tecnología para bien, ¿no? Algunos casos de implantes son positivos. Por ejemplo, nosotros mismos como humanos desarrollamos implantes positivos. Por ejemplo, en una sesión, cuando yo pregunté cuál es uno de los implantes más comunes, es, por ejemplo, lo que llamamos nosotros la T de cobre, la T de cobre que la utilizan las mujeres para no tener embarazo. Es un implante, es algo que no te pertenece. Si conceptualizamos que es implante, es algo externo en tu cuerpo que ocupa una función. Un implante negativo es algo externo que te ponen para tener de ti algo, una energía negativa, enfermarte de algo, controlarte o manipularte. Eso sería negativo. Positivo, algo cuando te ponen para para que dejes de fumar, ¿no? Los parches también son implantes, la T de cobre, etcétera. Entonces, tenemos que ir distinguiendo también qué también existe para tampoco ser digamos, para no satanizar tampoco el tema, ¿sí? Para no exagerar, claro, totalmente de acuerdo. Entonces, si es que alguien nos quiere compartir su experiencia, Ana nos estaba contando. O preguntas que tenga, como dices tú también, sin duda. Entonces, Ana, ¿te parece si tú nos compartes, si te presentas primero y nos compartes tu experiencia? Gracias. Bienvenida, Ana, y gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas noches a todos, aquí desde México. Pues sí tuve una experiencia que en el momento no sabía de qué se trataba. Había pasado ya muchos años, pero yo por querer estar estoy en una búsqueda de crecimiento, de abrir mi conciencia, de conocerme a mí misma. Conocí a Boris y estuve en una sesión, bueno, de hecho fueron dos sesiones con Boris, y en la sesión recuerdo muy bien, porque bueno, es que ese recuerdo nunca se me olvidó. No sabía si yo le decía que había soñado, pero conforme hemos ido platicando y avanzando y aprendiendo, ahora me doy cuenta que a lo mejor este suceso fue en el astral, o un sueño lúcido, que ahí todavía me cuesta un poco la diferencia entre un sueño lúcido, porque según yo nunca he tenido un sueño lúcido, pero se puede manejar como un sueño lúcido. Ahora entiendo que fue en el astral. Cuando me pasó no sabía. Entonces yo le comenté que había tenido un sueño, había soñado con demonios, creo que en mi vida se lo había platicado, creo que a una sola persona, era tan fuerte que es a lo mejor como una violación que cuando eres niño no lo platicas. Entonces, este sueño fue tan horrible que nunca lo platiqué. Entonces yo estaba yo los veía como demonios, porque a lo mejor mi cultura, mi religión, visualizas de tu exacta educación, le pones nombres a ciertas cosas. Entonces yo le puse
que eran unos demonios, yo los veía como literal, como demonios, y me estaban agrediendo, me tenían amarrada y me querían violar. Mi experiencia fue, yo en ese sueño yo le gritaba a Jesús, Jesús, ayúdame, o sea, como diciendo, si yo creo en ti, ¿por qué no vienes y me salvas? O sea, ¿dónde estás? Y y tardé mucho en zafarme de esa situación, y desperté así como de golpe y me levanté sudando y todo, como yo sentía que lo había vivido, literal. Entonces, en la sesión con Boris, pues me di cuenta que eran seres, que me estaban atacando a nivel astral. Y bueno, primero, ya no recuerdo muy bien, si primero eran eran reptilianos. Sí, eso sí recuerdo que eran reptilianos. Porque Boris pues, me fue guiando en la hipnosis y como decía Albeiro también, pues te ayudan a decir que se quiten la máscara y que se presenten como son. Perdón, Entonces, ¿los viste en el sueño, digamos, como no, tales? no, en el sueño los vi como demonios. Y ya en la sesión de hipnosis, primero los volví a recordar como los había vivido en el sueño. O sea, estaba volviéndolo a revivir en la hipnosis, lo estaba volviendo a revivir. Y, y ahí los desenmascaramos y sí eran unos reptiles. Y bueno, se avanzó la terapia, porque los encontré en el más allá, en el astral, ¿no? Se disfrazaron como de luz y y yo le decía a Boris que ya eran unos seres de luz, pero después como que se desenmascararon y pues no, tampoco eran de luz. Yo aprendí mucho con esto, que aparte, bueno, yo me trato de seguir empapando y sigo estando como en el medio seguir mi crecimiento, pero a mí esa sesión me quedó muy clara con Boris, de que se me quitó el miedo. No existen los demonios como tal. A mí eso me lo enseñó como pues, mi religión, que era católica, que ahora me considero sin religión. Como muchos dicen, lo primero que hay que hacer es vaciar la copa de todas las creencias. Y eso, y todo esto en el proceso, obvio, pero el quitar todas esas creencias para ir hacia adentro e irse uno conociendo. En la sesión con Boris entendí esa parte y lo que es fortalecerte como tu ser, que se fortalezca y darte cuenta que si en algún momento yo les di entrada, que no supe cuándo, que bueno, en esa situación, en esa casa donde yo vivía, yo creo que estaban abiertos portales porque los dueños hacían sus cosas, como de magia negra y ese tipo de cosas. Entonces abrieron portales. Pero me quedó muy claro que si me llegara a volver a pasar, me quedó muy claro que yo no les voy a dar el poder. Eso fue gracias a la hipnosis y se lo reconozco a Boris y estoy súper agradecida. Ahí empezó un cambio en mi vida. Hay veces que como todos, pues de repente nos apachurramos o me pasó, ya estás más consciente de reaccionar. Tuve una discusión antier, casi nunca discuto, pero la tuve, pero cuando terminé la discusión yo misma reaccioné y dije, no, espérame, estoy dando comida a estos seres, no se los puedo permitir. Entonces en ese momento es como cachar cuando cae uno en esos momentos y abrirse y expander su luz y su energía de uno para protegerse uno mismo. Creo que gracias al universo, que ya estamos en otros tiempos, en otras épocas, porque podemos hablar de estos temas, no cualquiera lo entiende,
porque yo sí siento que me empiezo a quedar más sola, porque no todo el mundo entiende y no todo el mundo cree. Empezando por la familia de uno, ¿verdad? Si aquí en mi casa no lo creen, pero cuando menos me respetan, ¿no? Pero fuera de otra familia es muy difícil. Entonces, cuando te deja de preocupar, que también es otro paso, como decía Albeiro, no, porque me van a ver, a mí no me importa, es mi proceso. Y si alguien me pregunta y lo puedo compartir, adelante, porque es mi experiencia y a lo mejor a otra persona le puede servir. Entonces, mientras que tú estés en esa sintonía, o en esa vibración, va a haber gente que esté en esa vibración y va a estar buscando este tipo de temas. Ahorita está muy abierto y creo que estamos avanzando mucho y por eso me encantan estos programas. Y al contrario, gracias por hacerme, permitirme participar, porque creo que mi experiencia a lo mejor ha sido una de miles y millones que han pasado, pero nadie lo habla. O sea, esa experiencia yo creo que cuando estuve con Boris Adán me ha pasado unos 8 o 10 años y nunca logré, y creo que se lo dije a una persona. Creo que hasta el final se lo comenté a mi papá me mandó un Cristo, me lo mandó bendecir, como, ay hija, pues, porque te buscan qué manera protegerte, ¿no? Y se lo agradecí enormemente. En cambio ahora pero ya es mi búsqueda personal y está siendo muy distinta a lo que está a mi alrededor. Entonces digo, mientras que uno te sirva, te llene. El otro día oí, no sé si, bueno, a lo mejor me estoy expandiendo de más, pero no sé si conozcan a Marcelo Larín, que es contactado y habla muchos extraterrestres y demás, pero me hizo hacer una reflexión que me parece muy importante, que decía, a ver, es como el gusanito con la gallina. Para el gusanito, para la lombriz, lo peor es la gallina, porque la gallina se lo está comiendo, pero esa es su necesidad básica. Nosotros nos comemos a la gallina, ¿no? Al pollo, y no nos sentimos mal de comérnosla, bueno, que ya me empiezo a sentir mal, ¿verdad? Porque ya estoy tratando de estar en otra conciencia, pero pues no se puede hacer un cambio de la noche a la mañana, ya me duele comer carne. Pero nos comemos la carne, el cerdo, la vaca, el pollo, y decimos, es que ellos están para nuestra alimentación, igual que las plantas. Entonces, ¿somos malos? No, no somos malos. Entonces, bueno, estos seres, si en el universo no hay buenos ni malos, porque es lo que nos están enseñando, que el asesino, el asaltante, no es malo, a eso vino o es su proceso y cada quien tendrá su proceso en este plano terrenal de tercera dimensión. Entonces, decir, ok, entonces ya no voy a juzgar a los extraterrestres, por decirlo de esa manera, que sean malos, los grises. Si yo no quiero que me coman, eso va a depender de mí. Esa es su función para sobrevivir, que viven así como nosotros comemos la gallina y el cerdo, pues ellos comen de nuestra energía. No tienen conciencia, ellos no tienen emociones como nosotros. Entonces, pues no es que sean malos, pero tampoco quiero que me coman. Yo no voy a estar en su granja para que se sigan alimentando de mí. Entonces, todos, aquí creo que el punto es que todos nos demos cuenta de eso, y si nosotros les dejamos de dar alimento, se mueren, literal se mueren. Como decían, ya no reces y hagas cosas, encuéntrate a ti mismo, a tu Dios interno o con tu yo superior, o el verdadero Dios, pero el verdadero que es todo, es el mar, los planetas, son las dimensiones, son todos los seres. Ese es el verdadero Dios. Bueno, buscar realmente, tratar de conectarnos con ellos, y lo demás, pues por algo están ahí también. Los demás, ni modo, ¿qué hacemos? Pero entonces, quisiera, perdona, preguntarte algo, Ana. Te despertaste sobresaltada, que sería un despertar normal ante un caso como este. ¿Qué fue lo primero que pensaste ya cuando caíste en la cuenta de que había sido una pesadilla y demás? ¿Qué fue lo primero que pensaste? No, lo primero que hice fue pararme porque estaba asustadísima.
súper asustada y prendí un cirio. Okay. Eso fue lo primero que hice, prendí un cirio y y ya no recuerdo, a lo mejor le dije a Dios, ayúdame o quítame esto, porque ahora me doy cuenta que fue real. Ya que lo experimenté, ya que estuve en la regresión con Boris, fue real, y yo en ese momento dije, es que fue real, pero no puedo decir que es real, porque yo no conocía todo eso. Entonces para mí era una pesadilla, no sabía cómo expresarlo, pero para mí había sido una vivencia muy real. Entonces lo primero que hice fue levantarme toda asustada y prender un cirio. Y entonces ya traté de relajarme y me dormí y descansé. Y tardé años en entender qué es lo que me había pasado. Ahora, gracias a toda esta información que está viendo, estamos pudiendo aprender, estamos pudiendo avanzar, y eso también nos está ayudando a cuidarnos a nosotros mismos. Porque creo que es la mejor manera, como me decía Boris, simplemente, si yo estoy segura de mi ser y de mi energía y de la luz que soy, pues con lo mejor porque somos seres humanos, y vamos a pasar situaciones de estrés, de tristeza, y las vamos a vivir, pero a lo mejor ya es como decir, ok, ya estuve triste, ya, vámonos, no me voy a quedar ahí porque yo no quiero ser su alimento, entonces me tengo que volver a empoderar y volvérmela a creer y seguir trabajando, porque como dice Albeiro y Boris, pues es que no es de una sesión de un día para otro. Ojalá mucha gente lo viva, lo aprenda, lo experimente, porque como dicen, es el principio de un cambio. Como dicen, ya está de cada uno, si quiere uno seguir aprendiendo o decir, no, pues ya me quitó todo. No, pues es que en cualquier momento me pueden agarrar en mis 5 momentos de tristeza, de debilidad y ya no me lo saco. Entonces ahora digo, ahora yo solita puedo. ¿Cómo? Empoderándome, reconociendo que soy luz y que conmigo nadie puede. Y pues sí, Entender que somos un generador, perdón que te interrumpa, entender que somos un generador, que podemos suplir de energía a algo más, creo que ya de por sí es una responsabilidad muy importante y tenemos que tener mucho cuidado. Sigo insistiendo, lo he dicho infinidad de veces, me lo digo a mí mismo también, por si se me olvida, ser responsable de qué es lo que pienso, qué es lo que hablo y qué es lo que siento, porque estoy generando, lo crea o no, y lo hago consciente o inconscientemente, como para que vaya yo ubicándome hacia el lado de la conciencia. Boris, quería preguntarte si tienes alguna pregunta para Ana, si eres tan amable, o si alguien de acá la tiene también. No, que me da gusto que el empoderamiento que ha tenido Ana, y agradecerle también por la experiencia, porque de seguro que esto va a llegar, va a resonar en otras personas y van a poder entender. Lo que Ana dice es totalmente cierto, ¿no? Eres consciente, cuando tú estás despertando y eres consciente de que eres un espíritu y un poderosísimo generador de energía, vas entendiendo de que nadie te va a poner un dedo encima si es que tú no lo permites, en lo físico y en lo energético, ¿sí? Hay que empoderarse, tanto en lo físico y en lo energético. En lo físico, hay gente que abusa de nosotros, parejas que abusan de nosotros porque nosotros lo permitimos. Hay que dejar de victimizarse y empezar a asumir las cosas como son y a madurar, ¿sí? Entonces, en lo energético es igual, nadie te va a poner un dedo encima si tú no lo permites. En algún momento diste un permiso y por eso están haciendo de ti lo que ellos les da la gana. Pero así como lo permitiste, así como lo diste, lo quitas y punto, y se acabó. Y ellos lo saben, o sea, es como lo más gracioso de que cuando la persona se empodera, ellos dicen, bueno, esta persona ya despertó, nosotros nos vamos. Nos vamos a ver otra víctima que no tenga ese nivel de conocimiento. Entonces el conocimiento nos hace libre y el conocimiento es poder. Entonces es necesario que nosotros vayamos ni siquiera descubriendo, sino tratando de recordar quiénes somos nosotros, porque no lo recordamos, pero entre más conocimiento vamos abriendo esos archivos de energía y vamos a recordar que nosotros somos los creadores de toda esta realidad.
Nosotros creamos este mundo para venir a aprender precisamente todas estas cosas, el dolor, el miedo, todas estas cosas lo creamos nosotros como espíritus que formamos esa gran energía que se llama fuente, esa fuente de energía creadora. Y algo que voy a aclararte lo que dijo Ana un poquito para que tal vez no se confundan las cosas. Nosotros creamos este planeta como una escuela de aprendizaje. Entonces nosotros, sabiendo que vamos a tener un cuerpo y este cuerpo tiene necesidades, entonces creamos también la naturaleza para que esté a nuestro servicio, creamos los animales y las plantas, ¿sí? Y creamos animales que nos van a servir a nosotros para obtener nutrientes, al igual que plantas. Entonces no nos sintamos mal cuando comemos animales, porque nosotros los creamos. Lo que está mal es el desequilibrio, el abuso de ese rompimiento del ecosistema, ¿sí? Pero en realidad estamos creados y los animales lo saben, ellos saben. Lo que pasa es que una sesión que tuve muy bonita, tenemos que aprender a cómo se alimentaban los ancestros. Los ancestros pedían permiso a los animales, a la naturaleza, ¿sí? Entonces, y los animalitos sabían, ellos saben que ese es su propósito, ¿sí? Entonces, para no caer en el error, esa culpabilidad, eliminemos toda culpabilidad, que eso es baja energía. Entonces, también nos quieren hacer culpables porque comemos animales. No caigamos en esa culpabilidad, ¿sí? Entender esto, que este es una hermosa escuela, es un hermoso planeta escuela, y estamos todos aprendiendo de ello. Solo si me permiten, hay una pregunta en el chat que me gustaría, que dice: ¿cómo sabemos si nuestros ancestros o nuestras almas firmamos algún contrato con estos seres o entidades? Ahí sí sería con una hipnosis, con una regresión, para saber desde cuándo hay algún permiso, y si es que lo hay, tomar conciencia cómo se lo dio y romper esos contratos. Tenemos muchos contratos a veces con muchas entidades. Muchos de nuestros ancestros ofrecieron, siempre es con rituales, ¿no? Es probable de que algún ancestro o nosotros mismos en otra vida ofrecimos al dios sol, al dios luna, o sea, todo lo que es para afuera, como decía Albeiro, es muy peligroso. La verdadera luz, el verdadero, la verdadera potencia, el espíritu está dentro de nosotros. Todos estos dioses que están por fuera y no sabemos qué intenciones tienen, ¿no? Entonces, cuando los rituales que se hace para afuera, porque nos dicen que el universo, que las nubes, que Dios, que la Pachamama, todo lo que es para afuera es muy peligroso, hay que hacer el trabajo introspectivo. O sea, tú eres ya fuente, tú eres ya Dios, ¿me entiendes? Y todo lo que está afuera es muy, muy peligroso. Entonces, en ese sentido, sí sería una regresión en hipnosis para saber si es que tienes algún contrato y eliminarlos. Y dice si estos seres o entidades oscuras son de otras dimensiones o mundos paralelos. Sí, o sea, estamos hablando de que existen seres físicos, o sea, que son percibidos por nuestros 5 sentidos, entonces son físicos, y hay seres que sí, que están haciendo este tipo de trabajos, ¿no? Como digo, siempre a veces van de la mano de la exopolítica, están vinculados con los gobiernos, y por eso hay mucho problema y mucho... Con las cúpulas, digámoslo así. Con esto, y también, claro, las cúpulas, las conspiraciones, etcétera. Pero la mayoría son energéticos que trabajan en una cuarta dimensión. La cuarta dimensión es como la dimensión de nuestros sueños, ¿no? Astralmente. Y también hay seres de quinta dimensión. Los entes de quinta dimensión son un poco más evolucionados, pero también tienen una agenda que no podemos saber si es que es positiva o negativa. Los seres de quinta dimensión son estos supuestamente pleiadianos, supuestamente generales estelares, se hacen ver como ángeles, arcángeles, como que te dicen yo soy comandante estelar. O sea, la luz no tiene jerarquía. Mucho cuidado con esos contactados o cuando te vienen a hacer creer. Si te dicen que son generales, ya te están diciendo que son superiores a ti. A esos hay que mandarlos a volar. Porque la luz, todos somos iguales, todos somos uno. La luz, cuando un ser de luz, en primer lugar, no utiliza tecnología. Ningún ser de luz va a venir en una nave espacial, no, porque se conecta directamente con tu sentir, con tu corazón. Directamente, no necesita ningún aparato. Te conectas con tu propio espíritu, con un ser de luz a través del sentir, del corazón, ¿me entiendes? Si es que alguien te viene con una nave y te dice soy general y que viene
a darte información y que te las catástrofes, a volar, a volar. Sí, ya, eso ya es de un engaño. Eso ya es una charada, es un circo eso, ¿no? Lamentablemente del que caen muchos, pero cada quien, pues, crea lo que cree y cada quien está, tiene lo que ha buscado, ¿no? Muchos piden y se les entrega. Muchos de los casos que tenemos en hipnosis, mucha gente pide un contacto, mucha gente pide ver. He visto, inclusive, he oído a ufólogos que dicen que cuando veas un ovni, tienes una lámpara, hazle señales. Eso puede ser muy peligroso porque puede ser que esa nave sea de una raza negativa, que te ve a ti como un alimento y tú le estás haciendo señales, entonces se va a dar la vuelta. Ahí va. En el peor de los casos, claro, se puede llevar a la persona y la pregunta sería, ¿para qué se la va a llevar? Sí, claro. Menuda cosa. Tenemos también otra. Dinos. Eso le iba a decir, se lo va a llevar. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se pide, porque nosotros, como somos poder, como somos dioses, entonces simplemente nos cumplen. Y a veces viene y dice, a ver, ¿pero por qué me están llevando? Tú lo pediste, pues, tú estás dando señales, tú estás viniendo, tú quieres ver, estamos viniendo, nosotros vuelta, nos alimentamos de ti, muchas gracias. Te teníamos en la agenda, ya nos habías puesto en tu agenda, entonces. Claro, listo, ellos tienen una agenda, exactamente, hay una agenda oscura, ellos llevan energía, en el campo energético la energía es la moneda, porque intercambian energía, y a veces cuando se los endiosa a estos seres, no entendemos nosotros que si ellos se los ve con todas esas luces, por más de que sean gigantes, eso ellos lo hacen con nuestra energía, la materia prima para hacer eso es nuestra energía de la que nos sacan, ellos hacen eso. Entonces, quítales eso. Yo a veces en un curso le decía a un amigo que me hubiera gustado que esté aquí porque él tuvo una abducción física, él se lo llevaron a abducción física. Y yo le decía, mira, quítales la energía a estos bichos y no van a tener ni en bicicleta, no van a andar ni en bicicleta. ¿Me entiendes? Pero darles energía, entonces ellos van a hacer unas naves gigantes y todo eso. Pero el rato de que el humano nosotros tengamos la soberanía, recuperemos nuestra soberanía, nuestro empoderamiento y les digamos, ya no más, no van a tener otra que irse a otro lado. Se acabó. Pero este es un trabajo individual, no es colectivo. Que cada quien tiene que aprender a conocerse y a decir, no más, como decía Ana, no quiero ser alimento. Claro. Y punto. Ni quiero ser alimento, ni quiero proveer de mi energía para lo que sea que la quieran utilizar. Tenemos también otro testimonial de vida, Boris, si es tan amable. Sí, Andrea, tal vez si nos quieras contar, Andrea Castillo, si nos quieras contar tu experiencia brevemente. Les presento a... Bueno, ajá. Sí, buenas noches con todos. Bueno, sí, muy agradecida también por haberme dado también la apertura de poder estar aquí, de escuchar este tema que es muy importante, ¿no? Y muchas de las veces nuevo para muchas personas, ¿no? Bueno, yo también le había mencionado a Boris, también quisiera compartir, ¿no? Este testimonio que yo he tenido, ¿no? Y que lo mío nació simplemente por un recuerdo que yo tuve hace más o menos, será algunos años cuando yo estaba en el colegio. Entonces, yo le había conversado a Boris sobre una experiencia que había tenido con mi hermana mayor, donde nosotros habíamos visto un objeto volador muy cerca de nuestra casa, ¿no? Entonces, realmente fue una experiencia que a mí sí realmente me impresionó mucho porque pude observar y vivenciar, ¿no? Esa nave tan grande que estuvo muy cerca de nosotros en la noche, que más o menos a las 12:30 de la noche que se presentó y que mi hermana lo pudo ver, ¿no? Entonces, tuvimos esa experiencia, ¿no? Pero lo vivimos como en ese tiempo, como unas niñas inocentes, ¿no? Y que nos llamó muchísimo la atención porque en ese tiempo se hablaba mucho, ¿no? De estos objetos, ¿no?
y lo vimos como algo sorpresivo, como algo llamativo, ¿no? Y nos quedamos con esa experiencia hasta que pude compartirle eso a Boris. Y la verdad es que se quedó ahí como haberlo visto, ¿no? A este objeto, pero más sin embargo, yo siempre recuerdo desde mi infancia ser una persona muy temerosa, sobre todo en las noches, ¿no? O sea, tenía mucho temor, muchos miedos, a veces no podía dormir en las noches. Y bueno, y por eso se dio, ¿no? Que Boris me dio la iniciativa, me dijo, ¿por qué no te haces una hipnosis a ver que si de pronto se relaciona con algo de lo que sucedió, de lo que ustedes vieron, ¿no? Más que todo que me llamó mucho la atención que algún día nos reunimos ya, no hace mucho con mi hermana, con la que pudimos ver este objeto. Y yo le preguntaba a ella y le decía, bueno, pero ¿por qué nosotros vimos ese objeto? O sea, ¿cuál fue la relación de que nosotros pudimos ver esto? No, no tengo la menor idea. Y me llamó y me quedó la inquietud que mi hermana me dice, bueno, lo que pasa es que yo pedí ver uno de estos objetos porque me llamaba mucho la atención. Entonces, me quedé con esa incógnita y le compartí a Boris, entonces fue por eso que se dio la iniciativa de poder realizar una hipnosis, saber qué había pasado, ¿no? Y bueno, y en el momento que tuvimos la experiencia de la hipnosis, resultó que en realidad no fue solamente lo que nosotros visualizamos, sino que pasó algo más. Se podría decir en esto de la parte etérica, ¿no? Donde yo me visualicé con mi hermana subiendo a esa nave y donde yo pude observar unas personas que eran como médicos, que no se les veía de hecho mucho la cara, no les podía visualizar porque tenían su uniforme blanco como médicos y habían alrededor de nosotros y nosotros estábamos en unas camillas. Realmente desconozco porque no visualicé que le hicieron intervenir. Entonces, de ahí pude observar muchísimas cosas, ¿no? Muchas cosas en mi cuerpo, instaladas y todo eso. Y realmente para mí fue, o sea, demasiado, o sea, una experiencia muy increíble realmente porque yo no supe nunca, ¿no? Qué había pasado, pero más sin embargo pude observar muchas piezas instaladas en mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y de hecho fue tanto el sentimiento que yo tuve que, evidentemente, esa experiencia que inclusive lloré, no pude contenerme porque yo sentí ese dolor y más que todo esa situación de cómo ellos violentaban mi cuerpo, de lo que me ponían sin ningún tipo de remordimiento. Pero ahora entiendo que realmente son seres totalmente fríos, o sea, ellos no tienen sentimientos. Y cuando yo realmente pude visualizar con la hipnosis en que realmente eran unos seres, como lo decíamos, estos grises, ¿no? Que realizan experimentos, ¿no? Y los pude observar que no eran ningunos médicos, sino que entonces eso fue mi gran sentimiento, como ellos te violentan y ponen cosas y no sé con qué objetivo, ¿no? Ahora Andrea, conozco que sí. perdona, y cuéntanos algo. ¿Le ha sucedido esto a tu mamá, a tu papá, a alguien de tu familia anterior a ustedes o no? La verdad no tengo conocimiento, solamente sé del testimonio de una tía de nosotros que nos había comentado que ya hace algunos años, cuando ella era joven, en la casa de mi abuelita, cuando ellos recién se habían pasado y que la casa estaba en construcción, que ella había entrado a la casa donde y justamente vimos este objeto y que para su sorpresa cuando ella entró a la casa, al cerrar la puerta, vio un ser muy pequeño, muy feo, que lo relacionó como un duende, como antes se lo conocía. Pero ella se quedó con esa duda porque dijo, ¿este ser era un duende o qué pasó? Porque ella subió a llamarla a mi abuelita a contarle que ella había visto ese ser. Y mi abuelita obviamente no le creyó. Entonces, al llamarlos a los hermanos, bajaron
pero sin embargo ya no lo encontraron, ya no lo vieron. Entonces, ese es el testimonio de ella que nos cuenta, ¿no? Y justamente se sucede en esa misma casa y donde nosotros también lo vimos. Y de pronto no sé si tendrá relación, pero con otras personas de mi casa que realmente no me han comentado si de pronto han tenido esas experiencias, ¿no? Claro, es muy interesante porque hay lugares, no sé, Boris, amigos y amigas, si podemos decir específicos, pero hay lugares donde, como bien, no me acuerdo si fue Albeiro o fuiste tú, Boris, que lo decía, donde suceden este tipo, podemos llamarlo avistamiento, donde son abducidas las personas y demás, como que hay lugares seleccionados por ellos o que energéticamente se prestan para que esto suceda. ¿Nos puedes aclarar un poco si eres tan amable? Boris, y si tienes alguna pregunta que hacerle a Andrea, adelante, por favor. No, lo que pasa es que nosotros abrimos portales, nosotros tenemos ese poder, ¿no? Estamos abriendo portales. Y generalmente esto sucede cuando, mira, hay que entender cómo digo, ellos trabajan, ¿no? Imagínate que tú eres niño y a ti te programaron en una religión que cuando tú tienes miedo tienes que llamar ¿a quién? Al ángel guardián, por ejemplo. Llama a tu ángel guardián cuando te sucede algo eso. O como lo decía Ana, o sea, nos programan que llamarlo a Jesús, ¿no? Entonces, generalmente, imagínate, cuando un niño tiene miedo, llama. Entonces, y llamar es invocar. Entonces, ahí tú estás abriendo un portal, muy inocentemente, tú creyendo que va a venir, pero puede ser que ese portal esté alrededor nuestro, está sucediendo todo. Nosotros no vemos, pero está sucediendo. No vemos las energías que hay, pero realmente todo está muy cerquita a nosotros en esto mal llamado vacío. Así como nosotros no vemos las ondas de radio, de televisión, de celular, no significa que no están ahí, están aquí, están pasándonos por nuestras narices, pero nosotros no percibimos porque no estamos calibrados para eso. Al igual, estas entidades, estos supuestos extraterrestres que en realidad son interdimensionales, están alrededor de nosotros en otras frecuencias. Pero cuando tú abres un portal, es que tú estás sincronizando. Ellos, digamos, están en su frecuencia, ahí están manejándose ellos. Pero cuando tú, con tu poder, sincronizas la frecuencia de ellos, entonces ahí hay una conexión, ¿no? Entonces ahí ellos abusan, se dan cuenta de que tú estás pidiendo, estás invocando. Ellos dicen, a ver, este está dormido, por eso está pidiendo. No se da cuenta que es un Dios que no necesita a nadie. Pero como está dormido, entonces muy bien, se te disfrazan y ahí entonces empieza su trabajo desde muy niño y a veces se manifiesta después de adulto, tú empiezas a recordar estas cosas. En el caso de Andrea, por ejemplo, en su casa había portales, porque Andrea, por ejemplo, en unas fotos que ella tiene, donde sucedió todo esto, y justo que viene con algo que me están preguntando. Muchas de las fotos tienen orbes, se observan muchas de las fotos de ellos, de niños de cumpleaños, se observan luces, orbes. Entonces, donde hay portales, donde hay energía, se observan orbes. Entonces, también es un indicativo que hay algo en la casa que hay que arreglar, hay que solucionar, algún portal que hay que cerrar. Y también ella, en su experiencia, era porque su hermana, ella pidió en oración, entonces siempre al acostarse rezaba a la niña, ¿no? Entonces ella pedía que quería tener una experiencia de ver una luz, como estoy diciendo, y bueno, y nada más se le concedió. Entonces, lo que la Andrea estaba explicando era de que lo que ella se acuerda conscientemente es que ellos vieron la luz muy cerca de la ventana, duró unos minutos y se fue, ¿no? Eso fue una experiencia que ella puede contarla. Pero en hipnosis fue mucho más. En hipnosis ella ya vio la nave posada en el patio de la casa y habían dos grises, y los dos grises ella ya pudo evidenciar lo que les hicieron algunas cosas de tipo genético, de tipo estudio, ¿no? Entonces se rompió ese contrato, se deshizo ese permiso, y sin embargo, después de esa experiencia, Andrea ha sido muy atacada a nivel de sueños, bastante atacada, y todavía estamos trabajando en ello, porque estos seres
no es que se te quedan quietos, o sea, no es que, imagínate, le estás quitando tú la comida, ellos se van a quedar quietos, no, ellos desarrollan otras formas, otro tipo de implante. En una sesión con Andrea vimos que después a ella le pusieron unos implantes, pero los veía ella como transparentes, como cristales, o sea, para que no los pueda ya detectar. Ellos empiezan a trabajar porque quieren recuperar esa energía. Entonces, aún con ellas hemos tenido, ella ya puede identificar, y a veces ella me dice, mira, Boris, soñé, te digo, hagamos una sesión para ver, y resulta que ya están queriendo de nuevo volver a recuperar, y con otras se topan mucho de lo emocional. Andrea recién perdió a su abuelita, y la implantaron nuevamente, suplantando la identidad de su abuelita que falleció recién hace un mes. Entonces, todavía seguimos trabajando en eso, y todavía seguimos desarrollando protocolos para poder entender cómo trabajan. Son muy inteligentes, son muy inteligentes. Claro, sin duda. Y una pregunta, en todo esto que venimos hablando, que nos decías tú que somos dioses en la tierra y todo esto, ¿cómo podemos entender que exista una deidad? ¿Se piensa que existe o se piensa que definitivamente no hay una deidad? Las deidades son creaciones del hombre. Listo. Todas las religiones desde el inicio se las ha creado y las seguirá creyendo. Deidades, dioses, es la parte humana, es la parte mental humana, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que no correspondemos a eso, sino vamos a algo mucho más, como decía Ana. Pertenecemos a un flujo mayor de energía que no es un ser, no tiene forma, no tiene brazos, no tiene barba, no tiene una vestimenta, no, es una energía. Y esa energía está hecha carne cuando en nosotros, por este cuerpo es lo que le da la carne. Pero se encarna, digamos. Cuando nosotros dejamos este cuerpo, volvemos a hacer energía, luz. Ya no tenemos brazos, ni dedos, ni nada, somos energía. Energía, hay que entender esas situaciones. Y algo también, como decía aquí Carlita, con respecto a esas esferas de luz, ¿qué se considera que son? Que total nos dijeron tanto y a la vez fueron tan cautelosos de decirnos absolutamente nada. ¿Qué se considera que son? Los orbes son manifestaciones energéticas. Son manifestaciones energéticas que están yendo y viniendo por algún portal que hay en casa. O sea, estamos abriendo portales y son energías. Ahora, hay que entender que estas entidades también son energía. Entonces, un orbe es una energía, muy bien. Ahora, tu mente le puede poner esa energía una forma. Le puede poner la forma según tu creencia, lo que se llama los arquetipos o códigos. Si tú tienes miedo a los duendes, como decía Ana, o Andrea, me parece, si a ti te programan con ese miedo desde niña a los duendes, esa energía, ese orbe, tu mente le puede poner una forma y lo vas a ver como un duende, o sea, nosotros mismos somos energía, la forma la pone la mente, ¿no? Entonces, los orbes son eso, son energía que están entrando y saliendo por el portal, y ese portal hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo. Y mucho cuidado porque los portales los abrimos nosotros, en nuestro cuarto, en nuestras casas abrimos. Entonces, es ahí la necesidad de nosotros empezar a limpiar nuestra propia casa con nuestro propio empoderamiento, haciendo decretos. O sea, yo decreto que mi casa está limpia, que en mi casa se cierra todo, con eso sí, pero sintiendo las palabras. Y si yo abrí algo, pues muy bien lo cierro porque es mi voluntad y porque yo así es mi deseo y se cierra. Todo lo que es negativo de aquí se va porque se va. Y cambiar la frecuencia tuya y de tu casa. Por eso yo digo, baila, canta, ríe, cocina, o sea, muévete, pero eleva la frecuencia tuya y la de tu casa. Inclusive muchos de estos bichos o portales se cierran solos con el simple hecho de tú elevar la vibración, de cambiar el ánimo. Para bien. O sea, se eleva la vibración, lo que nos estás diciendo es disfrutando, siendo felices, estando contentos, lo contrario nos la hace descender. Sí, lo vuelvo a decir, nosotros somos frecuencia, durante el día estamos en frecuencias altas y bajas. Como decía Ana, cuando tú tienes iras, boom, bajas, digamos este eres tú.
bajas a esa frecuencia de iras y entonces todo lo que está en esa frecuencia te detecta. Entonces es como un imán, ¡blum! ¿Me entiendes? Entonces, toma conciencia de eso y dice, no, yo me voy de aquí. Entonces, baila, sonríe. Cuando yo le decía a mi guía, ¿cómo hago eso? Con solo dibujar una sonrisa, ya estás, ya te sales. Y estos los dejas acá con los churros hechos, como decimos. Se quedan sin comida, como decía Ana. Y siguen su camino, punto. O sea, dicen los que saben. Conciencia, sal de ahí, te vuelves, somos humanos, venimos aquí, vamos a estar tristes, vamos a ponernos bravos, vamos a putear de vez en cuando, o sea, somos humanos, pero sal de ahí, sal, no te quedes ahí porque quítales la comida, como bien decía Ana. Y eso ya que estamos aquí y podemos tener devaneos de carácter, sin duda, porque somos humanos, la cosa es, en un bache en el que no nos sentimos bien, algo nos da tristeza o nos enoja, no quedarse allí. Boris, si eres tan amable, si tienes alguna pregunta que hacerle a alguna de las personas que nos dio su testimonial de vida, o si quieres decir, si no, palabras finales para ir cerrando el programa. Carla, tal vez si nos quieres comentar algo, hay alguna pregunta, si nos quieres... Hola, no, darte las gracias y darle las gracias a Ana Luisa y Andrea por contar sus vivencias. Y bueno, mi duda era eso de las bolas de luz y los orbs, porque sí he visto y he estado en contacto con esas experiencias, entonces por eso era mi consulta. Sí, o sea, como digo, es el sentir, mira, también, Carla, como te digo, aquí vivimos en frecuencias positivas y negativas, también hay orbes que pueden ser energías positivas, es el sentir tuyo y el de tu hogar. Si tu hogar está muy pesado y tú estás observando, entonces obviamente es tu intuición, es tu luz que te dice que esa es una energía negativa. Pero si hay luz, si de pronto tu casa está en equilibrio o está bien, entonces tal vez se trate de algún tipo de energía positiva. Todo está en el sentir y la autocontemplación, ¿sí? Como digo, nosotros en estas frecuencias hay positivo y negativo. Así como aquí, como te digo, tenemos amigos que son muy buena gente, hay otros que vuelta no lo son, así como hay gente buena, hay gente mala, como es aquí es allá, como es aquí en lo físico es en lo energético también. Entonces todo está en el sentir, en cómo te sientes. Si el hogar está muy pesado y se ven estas luces, obviamente entonces simplemente hay que cerrar, tú súbele la vibración a tu hogar y se limpia. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, por mí, agradecerles totalmente el testimonio a Ana y Andrea, a Carla y a todos, a ti. El profe Albeiro ya nos dijo que tenía una sesión a las 10, pero bueno, siempre muy gratificante y que no sea la última, ¿no? Ojalá que nos podamos reunir más seguido, cada vez más. Claro que sí, me encantaría porque tenemos muchísimo más de lo que hablar y de lo que aprender también. De mi parte, muchas gracias Andrea, Ana Luisa, a Carlita, a Tsípora y a su esposo también que está allí, a Andrea por haber estado acá con nosotros. Dime, Boris. Una cosita más, si es que quieren seguir aprendiendo esto, tenemos nosotros ahí, los invito para, mi página se llama Innova 2020, mi nombre es Boris Soto, a la orden para todos ustedes, y también tenemos un lindo grupo que se llama Parapsicología, está en Facebook y en YouTube, y también tenemos un chat de WhatsApp, así que si los quieren ser parte para poder compartir todo eso y aprender juntos, entonces me lo dicen por interno y seguimos aprendiendo juntos. Claro que sí, sin duda. Sí, te escuchamos. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido sumamente interesante esta sesión. Muy amable, muy amable. Muchas gracias para los expositores. Primera vez que vemos a Boris, un placer enorme, porque este tema de la ufología y todas las atracciones y todo es muy interesante. Y de verdad que ha sido extraordinaria toda la información que se nos ha brindado. Esperamos la segunda, tercera, cuarta y quinta y sexta parte, por favor. Un fuerte abrazo, pura vida, buenas noches. Muchísimas gracias. Que se contacten contigo, Ariel, y tú les das. ¿Okay? Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias a todos por haber estado aquí en A Mi Aire de la Academia de las Artes Sanadoras, como saben, donde tocamos los temas desde un punto de vista un poco
diferente, pero lo importante es el aprendizaje. Gracias por suscribirse, dar like y activar la campanita. Agradecemos también que nos tomen en cuenta para sus donaciones. Hasta la próxima. Muchas gracias. Soy Adiel Sui.